Buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. Les habla la profe Gabriela Monge. Y debido a la situación que estamos viviendo a nivel país por respecto al coronavirus, no estamos en las aulas. Y creo que buscando alguna manera de poder estar en contacto, de que podamos retomar la materia que hemos venido analizando, eh, he decidido realizar estas clases, estos videos, que son básicamente yo tratando de explicar la materia que habíamos analizado en el aula para que ustedes retomen y vamos también a ver algunos elementos o alguna materia que no habíamos analizado y que tenemos que abordar durante este curso lectivo. Así que bueno, bienvenidos, espero que lo disfrutemos. Las clases tienen alrededor una duración de 40 minutos, lo que sería una lección, para que después ustedes puedan hacer algunas actividades que yo les voy a indicar durante el video que tienen que realizar. Y que también les voy a estar mandando las fotografías junto con el link del video. El video yo lo voy a estar subiendo a YouTube, así que pueden acceder a él por medio del link que les voy a enviar con el profesor guía. La materia que vamos a analizar durante este año va a ser el sistema feudal, la Edad Media. Y para poder entender la Edad Media tenemos que retomar un poquito qué fue la Edad Antigua, cómo finaliza la Edad Antigua, ya que a partir de la caída del Imperio de Roma de Occidente es que inicia esta Edad Media, que va a ser un periodo bastante interesante en la historia de la humanidad, que va a dejar muchas cosas muy positivas, otras no tanto, pero que bueno, vamos a irlo analizando con la mayor seriedad del caso, con la mayor credibilidad del caso. Van a haber algunos elementos interesantes durante el abordaje de este tema, así que quiero que pongan muchísima atención. Básicamente va a ser como un viaje en el tiempo y es como contar una historia. Ahora bien, para poder entender bien este tema, yo particularmente considero que es fundamental tener claro esta idea de la línea del tiempo, ¿verdad? Cómo hemos venido desde séptimo año haciendo un viaje a través de la historia y cómo hemos venido abordando ciertos elementos de nuestra historia hasta llegar acá. Si yo les dijera a ustedes en este momento, bueno, cuéntenme la historia de sus vidas. Posiblemente muchos tengan que 15 años de edad, así que lo que tienen que contar transcurra en 15 años. Nosotros tenemos muchísimos años de estar en este planeta, así que es muchísima mayor cantidad de información lo que tenemos que abordar. Por eso es que tal vez duramos tanto, ¿verdad? O tal vez no lo podemos abordar todo de la manera que a veces deseamos. Sin embargo, es súper interesante porque la historia nos permite conocernos un poquito más, entender por qué ocurren ciertas cosas o por qué somos como somos en la actualidad. Entonces, esta historia o este viaje lo habíamos hecho a través de la línea del tiempo, que les pedí que por favor la volvieran a copiar en el cuaderno. La habíamos realizado en el aula, recuerdan, así que vamos a ir al cuaderno un momento y nos vamos a ubicar en esa línea del tiempo. Y habíamos dicho que esta línea del tiempo es tan larga, que para poderla entender o abordar de la manera más idónea, la íbamos a dividir en sectores, ¿verdad? Como en partes. Íbamos a ir analizando parte por parte, porque era muy difícil verlo todo, como un todo. Pero, sin embargo, aunque lo dividamos en edades o en periodos, no quiere decir que no lo veamos de manera secuencial. Todo tiene un orden. Por eso en séptimo año iniciamos con la prehistoria. ¿Por qué? Porque esta línea del tiempo la vamos a dividir en dos grandes periodos, en la prehistoria y en la historia. La prehistoria va a ser todo lo que transcurra en la vida del ser humano desde el periodo de los cazadores y recolectores hasta la aparición de la escritura. Por su parte, la historia va a ir de la aparición de la escritura hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a dividirnos estos dos grandes periodos, es decir, lo que me va a partir, lo que nosotros vamos a analizar, va a ser la escritura. La escritura o la aparición de esta va a ser el fin de la prehistoria y el inicio de la historia.
La prehistoria, por su parte, se va a subdividir en dos, en la edad de piedra y en la edad de los metales. La edad de piedra va a empezar desde el periodo paleolítico, que va a ir desde el periodo de los cazadores y recolectores, pasando por el neolítico, que es cuando aparece o nace la agricultura, el ser humano se convierte en un ser sedentario, y pasa a la edad de los metales, que es cuando ya este ser humano sedentario, establecido en un solo lugar, empieza a hacer uso de la metalurgia, como el cobre, bronce, hierro. Esto va a ser fundamental, ya que el poder empezar a hacer uso de este tipo de elementos o materiales nos va a permitir perfeccionar algunos elementos en la agricultura, poder desarrollar algunas herramientas agrícolas de mejor efectividad. Vamos a poder crear mayor cantidad de armas, lo que va a permitir en algún momento la expansión militar o una mejor capacidad a los militares, y obviamente va a permitirme la creación de una infraestructura con algunos elementos muchísimo más llamativos que lo que se había venido haciendo siglos anteriores. La historia, por su parte, se me va a dividir en cuatro: en la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La Edad Antigua va de la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio de Roma de Occidente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vimos en el séptimo año de la civilización griega, mesopotámica, egipcia, está dentro de la Edad Antigua. Y lo que vamos a analizar en este momento es la Edad Media, que va de la caída del Imperio de Roma de Occidente, que es cuando finaliza la Edad Antigua, hasta la caída del Imperio de Roma de Oriente, en el 1453 después de Cristo. Entonces, muchachos y muchachas, para poder entender la Edad Media como tiene que ser, vamos a tener indudablemente que analizar un poquito de la Edad Antigua, o por lo menos ver lo último y más emblemático que va a ser básicamente la caída del Imperio de Roma de Occidente. Volver a retomar a Roma, volver a conocer Roma, entender por qué Roma de pronto ya no es una sola Roma, sino que hay un Imperio de Roma de Occidente y un Imperio de Roma de Oriente, porque estos tienen su declive en periodos diferentes. ¿Quién era el Imperio de Roma de Occidente y por qué a partir de su caída es que se da el inicio de un periodo nuevo? Además de que el elemento más llamativo de la Edad Media va a ser el periodo feudal. Y para poder entender el feudalismo como tal, tenemos que entender por qué cae el Imperio de Roma o cuáles fueron los elementos que permiten la caída del imperio, que van a ser la base sustancial de lo que va a ser el sistema político, económico de este nuevo sistema de desarrollo que se va a dar durante la Edad Media. Entonces, bien, vamos a empezar con entonces la caída del Imperio de Roma como tal. Para eso vamos a repasar un poquito sobre qué era el Imperio de Roma. Bueno, el Imperio de Roma, o así se le va a llamar, a la etapa de la historia romana en donde va a ser gobernada por emperadores. Es decir, una cabeza centralizada, es decir, un poder absoluto en la cabeza del emperador. ¿Quién era el emperador? Un ser humano común al que se le atribuían poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Por lo tanto, ese ser humano común deja de ser común para convertirse en un ser con todo un poder absoluto de un territorio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué va a ser el Imperio de Roma? Un territorio el cual va a estar liderado o gobernado por emperadores, quienes son personas con poder político, administrativo, religioso y militar. A esta etapa, que inició en el 29 a.C. con el gobierno de Augusto y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. ¿Ok? El Imperio de Roma va a abarcar 3 continentes, principalmente lo que va a ser el sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Ahora bien, ¿cómo se da el establecimiento del Imperio Romano? ¿O quién era el Imperio Romano? Después de vencer a Antonio en Egipto,
Octavio, que va a ser el primer emperador de Roma, fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfante en Roma en agosto del año 29 después de Cristo. La paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos a Octavio: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Augustus, que significa persona grata o persona querida, y por último el de César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto, quien reinó con acierto, prudencia, justicia y teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo, se procuró el Senado y las asambleas. Es decir, durante este periodo es un periodo estable, es un periodo lleno de triunfos, va a desarrollarse en el Imperio Romano una fuerte unidad administrativa, va a estar dividido este gran poder por el emperador y por sus cónsules, que van a ser como las personas que van a obedecer a este. Se va a dar un gran desarrollo en carreteras, ejército, sistema tributario, va a haber gran cantidad de territorio debido a su expansión, estrecha y pacífica relación con los vecinos los germanos. Durante el siglo I a.C. se da una serie de conflictos entre los plebeyos y los patricios, primera clase social distinguida de Roma. Vamos a ver cómo poco a poco esta gran maravilla o esta gran unificación del territorio se me va a empezar a fluctuar, se me va a empezar a romper y va a empezar el Imperio Romano a sufrir grandes problemas que van a terminar por la división del imperio. Los germanos son invadidos por los hunos. Los germanos eran los vecinos amigables con los romanos, ¿recuerdan? Bueno, pues debido a que los germanos empiezan a recibir invasiones, estos también empiezan a invadir a los romanos, que en algún momento habían sido sus vecinos pacíficos. Roma también va a sufrir gran cantidad de invasiones bárbaras. ¿Y quiénes son los bárbaros? Bueno, pueblos compuestos principalmente por poblaciones que no han sido conquistadas por nadie, se dedican principalmente a la agricultura, pero se van expandiendo o van invadiendo territorios de otros imperios para hacerlos en su poder. Algunos de estos bárbaros que vamos a encontrar son los visigodos, los hunos y los vándalos, pero hay más, que son básicamente estas poblaciones. Se van a dar grandes conflictos internos y deseos de poder. El Imperio Romano, su poder militar, llega a tener tanta influencia, tanto poder, que empieza a quitar y a poner al emperador que mejor le plazca. Entonces empieza a haber una desestabilización a nivel de la cabeza, a nivel del poder. Empieza a darse este quita y pone de emperadores. Encima hay otra problemática, y es que el Imperio Romano ha expandido tanto su territorio que los pueblos que se encuentran más lejos de Roma, que es la cabeza, donde se encuentra el poder absoluto, empiezan a querer también ellos, esos pueblos que son romanos, pero que no tienen o no se sienten identificados con Roma y que encima se sienten abandonados por el poder central, empiezan a querer también poner al mando a algún representante de su territorio. Y por lo tanto empieza a haber una lucha interna de poder en Roma de quién es el emperador, y los militares juegan un papel protagónico durante este quita y pone. Además, se dan los problemas de corrupción, inmoralidad y promiscuidad de los emperadores, que no hay una buena administración, hay un despilfarro de dinero, encima el territorio se ha expandido tanto que es imposible que el gobierno central pueda tener un control absoluto del territorio, por lo que los pueblos periféricos van a estar siendo invadidos constantemente por los bárbaros, lo cual empieza a debilitar muchísimo la unidad del Imperio Romano como tal.
Se da la devaluación de la moneda romana. Va a aparecer durante este periodo una característica súper importante y que para mí es fundamental, es el tema de los gladiadores. Y pongo entre paréntesis en la presentación pan y circo porque es un término que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Y voy a tratar de explicarles un poquito acá. Durante este periodo no existía el fútbol como tal, como lo conocemos nosotros. Es decir, los domingos nosotros no nos sentamos a ver el partido de fútbol o vamos al estadio. Pero durante este periodo, los juegos más importantes o lo que más llamaba la atención en el pueblo eran los juegos de gladiadores. Muchos de ustedes tienen claro este papel porque lo han visto en algunas películas, Esparta y demás. Los gladiadores, estos juegos que se daban dentro de los anfiteatros y que había una gran cantidad de personas que se reunían para ir a ver al gladiador, los gladiadores pelear entre ellos o pelear con leones, etc. Resulta que esto era algo que les gustaba tanto al pueblo, le llamaba tanta la atención al pueblo, que los emperadores, malos gobernantes, empezaron a ver esto como una estrategia de desviación de la atención. ¿Qué quiere decir? Que cuando la situación económica, la situación política y la situación social del imperio como tal estaba desgastada, que ya no daba más, los emperadores invertían gran cantidad del dinero, casi 3/4 de ingresos económicos, para mantener los juegos de gladiadores, ya que el pueblo, mientras hubiese juego de gladiadores, se encontraban felices y contentos, ¿verdad? Era el pan y circo. El pueblo, mientras hubiera pan y circo, estaba feliz, aún y con todos los problemas que tenían. Es exactamente lo mismo que vivimos en la actualidad. En la Asamblea Legislativa pueden estar aprobando un proyecto de ley nefasto para nuestro país, que si juega la Sele, todo el mundo está pendiente del juego de la Sele, dónde van a ver el partido, cómo lo van a ver, que si gana o no la Sele, y los medios de comunicación se enfocan solo en eso, y se nos olvida que hay otro montón de cosas a nivel país que tenemos que atender. Era exactamente lo mismo que pasaba en Roma. Los emperadores entendieron que mientras hubiera juego de gladiadores, el pueblo iba a estar contento y por lo tanto este término pan y circo va a ser fundamental durante este periodo, tanto así que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. Y muchos atribuyen al fútbol como este pan y circo del siglo XXI. Ahora, se da la muerte del emperador Teodosio I. Por lo tanto, se da la división del imperio en dos. Teodosio tenía 2 hijos, Arcadio y Honorio. Y cuando, debido a esta situación que se está viviendo a nivel de imperio, que ya es insostenible, Teodosio antes de partir se le ocurre la gran idea de dividir al imperio en dos, en sus 2 hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio, que es su hijo mayor, le entrega al imperio de Roma de Oriente, que va a ser todo el territorio que va a comprender los territorios, valga la redundancia, lo que hoy conocemos como Grecia, Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Y su capital va a estar en Constantinopla. Mientras que por otro lado, a Honorio le va a entregar lo que vamos a llamar Roma de Occidente, que va a ser la primera en caer, y va a comprender los territorios que hoy conocemos como Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma, que había sido cuando el territorio estuvo unificado como tal. Entonces, ya aquí vamos a tener dividido al imperio de Roma en dos. Antes era un imperio unificado, pero a partir de las situaciones que he explicado anteriormente, el imperio se nos viene abajo y entonces Arcadio, en su último grito de salvación del imperio, decide dividirlo entre sus hijos, Arcadio y Honorio, y aquí se me convierte el imperio de Roma en dos, el imperio de Roma de Oriente y el imperio de Roma de Occidente. El imperio de Roma de Oriente va a tener su capital en Constantinopla. Va a tener ricas
ciudades y una cierta unidad cultural y religiosa. Va a tener una fuerte influencia la Iglesia cristiana ortodoxa, principalmente durante su periodo, y va a sobrevivir hasta el 453 después de Cristo. No vamos a hablar mucho del Imperio de Roma de Oriente porque no es el imperio del cual tengamos que hacer alusión en este momento. Nos interesa más conocer las razones por las cuales cae el Imperio de Roma de Occidente. Su capital va a estar en Roma. Ya habíamos dicho que era Milán, pero que en la práctica siguió siendo Roma. Se da una gran extensión territorial, sigue creciendo, se sigue expandiendo. Va a empezar a sufrir ciertos elementos no muy gratos, como son la gran cantidad de impuestos, va a tener una gran cantidad de inversión militar, o sea, mucho del dinero que ingresa se va a ir desviado hacia el servicio militar, y va a haber una gran migración del campo a la ciudad. Y vamos a verlo desde este punto de vista. El Imperio de Roma empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no pudieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron defender a Roma de las invasiones bárbaras. Vamos a ver dos causas que van a provocar la caída del Imperio de Roma como tal. Causas internas y causas externas, ¿de acuerdo? En la página número 14 ustedes van a tener algunas de las causas de la caída del Imperio de Roma. Aquí son un poquito menos, en el material tienen menos, pero yo voy a abordar algunas que, si bien no aparecen en el material, son importantes también entenderlas. Y va a ser, por ejemplo, va a haber una gran debilidad del Imperio Romano, ¿verdad? Del gobierno como tal. Tuvo su origen la mala gestión de los gobernantes, la corrupción de los funcionarios, la ambición de los generales, etc. Van a tener gran cantidad de invasiones bárbaras. De hecho, los bárbaros que van a ser estas poblaciones que les mencionaba anteriormente, algunos de los que fueron o invadieron el territorio romano fueron los visigodos, los anglos y los sajones, los suevos, vándalos, alanos y los hunos. De hecho, si en algún momento han visto Mulan, por ahí ven que los hunos son los que van a invadir China y que por eso Mulan termina yendo a la guerra, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ahí mencionan uno de estos pueblos bárbaros que van a estar constantemente invadiendo, y los francos y los burgundios, ¿verdad? Que estos venían de Germania y cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Es decir, vamos a tener gran cantidad de invasiones bárbaras y por lo cual se va a dar la caída del Imperio de Roma de Occidente. La caída se va a dar en el 476 después de Cristo. Tenía un gobierno centralizado, el mismo problema que habíamos visto con el imperio cuando estaba unificado, gran extensión territorial, pero el poder en un solo lugar, lo que no le permite llegar a las zonas periféricas. Tiene una economía deficitaria, gastos costosos en militares y altos funcionarios, destitución de Augusto como último emperador de Roma, y se da la migración de la población del campo a la ciudad. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin entonces a partir de estos acontecimientos. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Ahora bien, derrumbado el último representante del poder real en el territorio del Imperio Romano de Occidente, se formaron diversos reinos. Con ello se perdió la unidad del imperio y la existencia de un gobierno fuerte y centralizado que protegiera los territorios y la población. Debido a, como dice la presentación, parte de la debilidad de sus fronteras. Muchos de los reyes bárbaros se proclamaron como continuadores del Imperio Romano, pero esto realmente nunca se logra, y al final, si bien no logran resucitar como tal el imperio, estos pueblos bárbaros habían asumido el cristianismo católico como su religión, y por eso creo que al final del día, si bien ya los romanos se habían volteado al cristianismo,
el que los bárbaros también lo tuvieran como su religión va a crear una gran fuerza del cristianismo durante el periodo feudal. La existencia del cristianismo entre los pueblos bárbaros favoreció la conservación de estos diversos elementos de la civilización clásica. Y van a ver, por ejemplo, cuando empecemos a ver el sistema feudal, cómo el cristianismo o la iglesia va a jugar un papel protagónico durante este periodo. La adopción de la religión cristiana, por lo tanto, por los reinos bárbaros, explica el enorme poder que adquirió la iglesia católica principalmente durante este periodo, lo cual se manifiesta en la influencia de los pensamientos y costumbres sociales. Ahora bien, va a haber una gran carencia de mano de obra, lo que va a provocar principalmente que las personas regresen al campo después de haber vivido en las ciudades. Se declara el cristianismo como religión oficial y se da el fin de Rómulo Augusto. Tal vez está rápido, o he tratado de explicar un poco rápido esto, porque ya lo habíamos abordado, porque es un repaso de Séptimo, tratando de entender un poquito, y porque al final del día lo que nos interesa entender a macro es por qué el imperio se me divide en dos, qué era el imperio de Roma de Occidente, y por qué el imperio de Roma de Occidente cae, ¿verdad? Y por qué da paso al sistema feudal. Hay algo fundamental que tenemos que recordar de esto. Primero, el papel de la cristiandad, o cómo el cristianismo empieza a formar parte del imperio de Roma de Occidente con gran fuerza, lo que va a marcar muchísimo lo que es este periodo que vamos a analizar, que es la Edad Media, y cómo parte del déficit o de la deficiencia o de la crisis que se está viviendo en el imperio desde lo central, la gente que en algún momento migró del campo a la ciudad, ahora hace una migración a la inversa. Se regresan de la ciudad al campo, lo que va a dar una característica fundamental al desarrollo feudal que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Y un poquito tal vez rápido, es la Edad Media. Ahora bien, chicos, para poder entender mejor esto, vamos a ver un video que nos va a permitir entender un poquito mejor de lo que acabamos, o el periodo que vamos a empezar a analizar a continuación. El periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam.
A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino.
Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Ok, generalmente cuando vemos estos videos en clase yo hago una serie de intervenciones y voy como explicando algunos elementos. Sin embargo, el video es largo, 10 minutos, y en este caso no quería cómo atrasar más el video como tal, así que lo dejé que lo podamos ver como de corrido, ahora que lo puedan abordar tranquilos. Y en clase cualquier cosa voy a volver a retomarlo, así que tranquilos, sí, véanlo a conciencia. El video va a hablar sobre algunos elementos más amplios, ¿verdad? Va a trabajar o va a hablar sobre algunas cosas. A ver cómo puedo abordar acá esto. Ok, va a hablar sobre más cosas de las que vamos a poder abordar en la clase, pero sin embargo es muy importante tener como una idea generalizada del tema. Entonces, básicamente esta primera clase era para retomar las características de la caída del Imperio de Roma, cómo el Imperio de Roma se divide en dos y cómo una de sus partes, lo que va a ser Occidente,
va a caer dando paso al sistema feudal o a la Edad Media, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Para esta primera clase habíamos hecho en el material un asocie pequeñito que está en la página número, ya les digo, habíamos hecho una lectura y habíamos contestado lo que está en la página 16, lo van a contestar los que no lo hayan hecho. Y otra actividad que ya les envío junto con el video, ¿de acuerdo? Ok, entonces esta es la primera clase, nos vemos en la siguiente clase, que es básicamente el sistema feudal.